Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la retroalimentación de la guía número 3, que habla de los sistemas de impresión offset e inkjet, que son los sistemas de impresión que más utilizamos dentro de nuestra área de trabajo en la especialidad de gráfica. Como objetivo de esta guía y esta retroalimentación, tenemos verificar y manejar tintas en la máquina para la impresión según la orden de trabajo y las características del sustrato, siendo estas características del sustrato una de las más importantes al momento de decidir qué sistema vamos a utilizar para realizar un trabajo. También vamos a trabajar las habilidades de identificar, comparar y seleccionar. Para entrar en contexto, tenemos que ver las cosas que ya hemos hecho en las guías anteriores. En este caso sería el análisis de sustratos, la fabricación del papel y sus usos. De esta manera nosotros conocíamos las diferentes familias de papeles que hay y sabíamos que no todas servían para todos los propósitos de la producción gráfica. Entonces, en esta guía y en esta retroalimentación vamos a profundizar esa parte, conociendo cómo trabajan estos sistemas de impresión con los sustratos que ya hemos analizado antes. Partiremos con la impresión inkjet, que es la impresión digital, y podemos decir a grandes rasgos que es una impresión ideal para cantidades cortas. Su tinta es más económica, permite diferentes cambios y admite tamaños de papeles más estándar, como el tamaño carta, el tamaño A4, doble carta, etc. De la impresión digital podemos hablar que es un sistema de impresión directa. Esto quiere decir que la tinta entra en contacto directo con el papel y también es directa en el sentido de que pasa desde el computador el archivo directo a la maquinaria impresora sin tener que pasar por algún otro intermediario. Su cantidad de impresiones es más limitada, ya que es un sistema de impresión que está pensado para un menor a 3000 cantidades de impresión, ¿cierto? Eso quiere decir que si uno desea hacer impresiones en mayor cantidad, uno tiene que comenzar a evaluar ya el utilizar un sistema de impresión más industrializado. Es un proceso de impresión más sencillo también, ya que, como lo decía en un comienzo, uno tiene contacto solamente con el computador, se prepara el archivo, se envía y la impresora se encarga de interpretar todo y se hace prácticamente en un solo paso el proceso de impresión. La impresión inkjet o inyección de tinta es un sistema de impresión más común. Se utiliza para cantidades reducidas de ejemplares o para realizar pruebas de color antes de una impresión a nivel industrial. Con prueba de color nos referimos a una maqueta que muestra los colores de la manera más específica posible y realista para que el cliente pueda ver cómo va a quedar el producto final una vez se realice el trabajo que él ha encargado. Permite hacer producciones de manera más rápida cuando se necesita algo inmediato. Permite ir haciendo modificaciones a medida que se imprimen los ejemplares, ya que uno puede detener la impresión, hacer alguna modificación de algún número, de algún error y puede continuar a imprimir. Eso significa que la pérdida en cuanto a materiales y tiempo es mucho menor en este sistema de impresión. Su modo de color es la cuatricromía. Esto se traduce en el uso de 4 colores que son el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Al igual que todos los sistemas de impresión utilizan este modo de color. ¿Ya? Por medio del uso de estos colores, ellos generan todos los demás colores necesarios para la producción de la gráfica, por medio de la superposición de puntos de tinta, también llamados trama. Mientras más fina la trama, es más detallada la integración de los colores en la impresión, dependiendo también del tipo de sustrato que se utilice. La tinta. La característica principal de las tintas inkjet es que son de una base acuosa que transporta el pigmento que da el color. Por lo tanto, requieren de la absorción del papel para poder lograr una impresión de calidad, mezclar correctamente sus colores y su secado. La tinta siempre es opaca. Dependiendo del sustrato, puede llegar a ser brillante si es que se utiliza, por ejemplo, un papel fotográfico. En este caso, solamente sirven los papeles que tienen una porosidad alta y que pueden garantizar la absorción de la tinta. Los papeles satinados o estucados, la mayoría va a quedar fuera de este sistema de impresión, ya que la tinta no es absorbida y resbala. El elemento más importante en una máquina de impresión digital es su cabezal. Podemos verlo aquí en este video, ¿cierto? Representando que es el que se encarga de transportar la tinta hacia el papel.
La máquina impresora se encarga de interpretar el archivo a imprimir. En este proceso la parte más importante de la maquinaria, como lo había mencionado, es el cabezal. Este transporta la tinta al sustrato en cantidades precisas para hacer que la producción gráfica sea correcta. Antiguamente se utilizaba este sistema de cartuchos, pero ahora se está reemplazando por un sistema más ecológico, que es el de las botellas, llamado también EcoTank, que permite que la tinta sea mejor aprovechada y también ha generado una economía en cuanto al gasto de dinero para las tintas. El tiraje se traduce en la cantidad de impresiones que se puede hacer en una máquina impresora. Ese es el nombre técnico. En un sistema de impresión como el inkjet, está pensado para hacer cantidades bajas de ejemplares. Podemos hablar también que los sistemas de impresión digital permiten ir modificando los elementos mientras se imprime. Entonces yo puedo ir sacando diferentes versiones de una pieza gráfica, haciendo diferentes modificaciones, o poder también hacer alguna corrección en caso de algún error. Como falencia en este sistema podría ser que la mayoría de las máquinas de impresión digital permiten formatos más estándar como el A4, el tamaño carta, el tamaño oficio. Solo algunas, y son más caras también, permiten imprimir por ejemplo en pliegos o en rollos de papel. Vamos a hablar ahora de la impresión offset. La impresión offset es ideal para tirajes largos. Es una impresión muy rápida en grandes cantidades. No permite cambios en el diseño y sus tamaños de papel son más variados, pasando desde el tamaño carta hasta el pliego de papel o rollos de papel. Podemos hablar que el sistema de impresión offset es un sistema de impresión a nivel industrial. Se compone por cuerpos que imprimen por separado los colores cian, magenta, amarillo y negro, que son la cuatricromía, para lograr hacer el resultado final. Como vemos en la imagen que está acá, se puede ver que en el cuerpo de la impresora hay 4 puntos negros. Cada uno de esos puntos negros representan un cuerpo de impresión de color. Eso quiere decir que este sistema imprime full color, ya que el papel pasa por un cuerpo tomando el cian, por otro cuerpo tomando el magenta, por otro tomando el amarillo y el negro para poder llegar al resultado final. Todos los colores se van superponiendo hasta lograr la cantidad necesaria y el producto deseado. Su armado es más lento, ya que requiere utilizar una matriz para poder imprimirse. Y su velocidad es mucho más rápida, ya que imprime aproximadamente unos 15.000 pliegos por hora, versus la impresión inkjet, que en su calidad más baja imprime cerca de 15-17 hojas por minuto. En la impresión offset, el sistema de impresión es indirecto, por lo tanto utiliza una matriz que debe ser generada para realizar la impresión de una manera más rápida. Por medio de diferentes rodillos, esta matriz se encarga de tomar tinta y agua para luego transportarla a un rodillo que tiene un caucho, que es el rodillo rojo que está abajito, y este rodillo es el encargado de pegar la impresión al papel. Por eso es indirecta, porque la matriz no está en contacto directo con el papel, como en el caso de inkjet, que utiliza un cabezal y utiliza una matriz por cada color. Eso significa que para hacer una producción full color se necesitan 4 matrices por lo menos para poder hacer las 4 colores que se necesitan. Si hablamos del sistema de impresión como un esquema, podemos ver que en esta serie de rodillos que juegan dentro del sistema de impresión offset, tenemos los rodillos mojadores que transportan agua hacia las zonas hidrófilas de la matriz. Las zonas hidrófilas son aquellas que toman agua en la matriz y que evitan que la tinta se desborde o se vaya a lugares que no corresponden, ya que la tinta es aceitosa, entonces se repele con el agua. Luego tenemos los rodillos entintadores, que son los que transportan la tinta a las zonas lipófilas, que son aquellas que toman tinta en la matriz. Son las que toman la tinta necesaria para poder realizar el impreso. Luego el cilindro de ilustración que está girando ahí es el encargado de tomar la tinta y tomar el agua en los lugares que corresponden. Para luego la tinta que tomó la matriz es transportada a este cilindro offset o cilindro portacaucho, que es el que está impregnando la gráfica en el papel que está pasando de manera recta o entre medio de este rodillo offset, ¿cierto? Y el cilindro de contrapresión. Si lo llevamos a una visión más macro, en una impresión de 4 cuerpos, para que se haga la impresión full color, está presente todo este sistema de rodillos en el cuerpo del cian, del magenta, del amarillo y el negro, y cada uno realiza el mismo proceso
impregnando su color, y podemos ver como en un comienzo el 100, ¿cierto? El papel pasa y hay una franja celeste, luego se va integrando la franja del magenta y así. Ahora en este video podemos ver cómo se empieza a poner en marcha la maquinaria offset. Se empieza a acomodar el papel, que en este caso es un papel de un tamaño estándar. Luego se empiezan a accionar todo el sistema de rodillos que va a funcionar en el proceso de offset. Y es en esta parte donde nos vamos a detener. Vamos a generar un loop, porque estos son todos los rodillos importantes que funcionan en el proceso de impresión de la maquinaria offset. Tenemos primero los rodillos entintadores, que están aquí arribita, ¿cierto? Los que transportan tinta, y también están los rodillos que transportan agua. El plateado es el que transporta agua y el que está más arribita es el rodillo entintador. Luego tenemos este rodillo que tiene la matriz. Entonces la matriz que va a ir en este sector va a transportar la tinta y el agua en los lugares que corresponden, y va a ser traspasado a este rodillo portacaucho que va a llevar la gráfica directo al papel que está pasando por debajo, y por entre medio obviamente del rodillo que no se ve, que está más abajo, que es el rodillo de contrapresión. En este símbolo que se marcó, ¿cierto? Es por donde está pasando el papel en este momento. Si seguimos con el video, vamos a ver cómo se empieza a accionar la maquinaria. Se empieza a airear el papel es tomado por estas mangueritas que funcionan con aire y empiezan a ingresar el papel al proceso de la impresión. Podemos ver cómo ahora empieza a accionarse la máquina, ¿cierto? Empiezan a acomodarla para que pueda entrar en funcionamiento. Y ya el papel ha ingresado al proceso de impresión. Gracias a la matriz, este proceso es mucho más rápido y puede llegar a esa cantidad de 15.000 impresiones por hora. Una vez que ya ha pasado, ¿cierto? Que se ha demorado segundos, es acumulado en esta parte del final el papel que ya está impreso. En conclusión, vamos a comenzar ahora a analizar las preguntas que se habían hecho en la guía. Para la pregunta número 1, que había que comparar cuál era la diferencia entre la impresión inkjet y la impresión offset, podemos hablar que hay un tiraje más bajo en la impresión inkjet y hay un tiraje más alto en la impresión offset. Habíamos dicho que la impresión inkjet era para una cantidad menor a 3.000, ya a 3.000 papeles, y en offset sobre los 3.000. Eso nos puede llevar incluso a imprimir 50.000, 100.000 copias de un producto, ¿cierto? En cada cosa. Sin embargo, en la impresión inkjet, la posibilidad de hacer modificaciones facilita el trabajo, ya que puede corregirse algún error o pueden hacerse variaciones dentro de lo que se está creando. Sin embargo, en la impresión offset, a pesar de su gran velocidad y de su gran potencia para el trabajo, no se pueden hacer modificaciones y todos los ejemplares que se imprimen con una matriz deben ser exactamente iguales. La velocidad es algo crucial. Dependiendo de lo que se quiere hacer, la impresión inkjet es un poco más lenta, entonces por eso se indica que debería ser para cantidades más bajas, versus la impresión offset, que es muy rápida, dado que su matriz ya tiene la producción hecha. Entonces, como no hay modificaciones, hace que esto sea mucho más rápido. Tenemos también la diferencia en el sistema de impresión, ya que la impresión inkjet utiliza un cabezal que transporta la tinta. Sin embargo, el offset es más compleja, ya que utiliza un sistema de rodillos que transportan diferentes elementos para realizar el proceso de la impresión. Tenemos también que hay un número limitado de sustratos de parte de la impresión inkjet, y en la impresión offset es compatible con casi todos los tipos de sustratos, incluyendo sustratos satinados, estucados y los sustratos simples con una porosidad más alta. Tenemos también que el proceso en inkjet, al utilizarse pocas cantidades, es más rápido, ya que uno pasa los archivos directos desde el computador a la impresora, es más fácil para insertar el papel, etc. Mientras que el proceso de offset requiere de un armado en el cual se tiene que generar esta matriz de impresión, se tiene que instalar la matriz, se tiene que insertar la tinta y luego debe iniciarse el proceso de impresión. Y
tenemos que la impresión inkjet es una impresión directa en la cual este cabezal entra en contacto directo con el papel, versus la impresión offset, que es una impresión indirecta, ya que la matriz no entra en contacto con el papel porque hay un rodillo entre medio que es el que transporta la gráfica al sustrato. En este caso de comparativa de los sistemas de impresión, los principales errores fueron, por ejemplo, no se tomó en cuenta que la impresión inkjet es mucho más sencilla y que en la guía también se explicaba que la impresión offset requería de este armado, requería que había un proceso más lento en cuanto a la preparación para el sistema de impresión. Tampoco se consideró la posibilidad de hacer modificaciones en el proceso y que versus que la impresión offset hace que todas las ejemplares sean iguales. Entonces también eso está explicado dentro del contenido de la guía y eran características cruciales que nos ayudan también en esta habilidad de poder seleccionar el sistema de impresión adecuado para realizar un proceso. Luego, en la pregunta número 2, que hablaba sobre establecer la diferencia que había entre la tinta de la impresión inkjet y la tinta de la impresión offset, tenemos las siguientes características. La tinta inkjet se mide por ml y por litros, ya que es una base acuosa, mientras que la impresión offset, como es una base grasa, es más sólida, se mide por gramos y por kilos. Esta viene en tarros, la impresión offset, y la impresión inkjet viene en botellas. La impresión inkjet siempre va a ser de tonalidad opaca, salvo que se utilice un sustrato fotográfico, por ejemplo, y este le dé la característica de brillante. Sin embargo, en la impresión offset hay tonalidades variadas que pueden ir desde lo opaco a tintas brillantes, a tintas metalizadas o tintas flúor, por ejemplo. Tenemos que la impresión inkjet es una base acuosa, por lo tanto su secado es por absorción, y en la impresión offset es una base grasa y su secado es por oxidación, por lo tanto requiere un poco de calor y temperaturas altas para poder secarse de manera más rápida. Luego, en estos errores que comúnmente se cometieron en la pregunta número 2, que hablaba de las diferencias de la impresión, no se consideró el sistema del secado por absorción y el secado por oxidación. Estos también son súper importantes, ya que nos ayuda a ver qué tipo de papel es el que sirve. Esta es la característica crucial que nos ayuda a decidirnos por qué tipo de sustrato uno puede utilizar en cada sistema de impresión. En la última pregunta había que buscar este esquema de la impresión offset, dibujarlo, y además teníamos que ser capaces de analizar y explicar cómo funcionaba este esquema. Revisando las flechitas en qué dirección iban, ¿cierto? Qué es lo que generaban, etcétera, y poder explicarlo con nuestras palabras, hablando de estos rodillos mojadores, de los rodillos entintadores, de cómo estos juegan con el cilindro de la ilustración y transportan toda la gráfica hacia el cilindro offset y luego al papel. Esa era una tarea de investigación para cada uno. El error más común en el análisis del esquema fue el poder explicar con sus palabras cómo funcionaba este, ya que si bien muchos lo hicieron correctamente, algunos generaban como un enredo y no se explicaba bien cuál era la función de los rodillos mojadores. Por ejemplo, algunos indicaron que ayudaba a mojar el papel para que absorbiera mejor la tinta. Sin embargo, ese era un error, eso era algo que no correspondía y que está siendo aclarado obviamente dentro de este video. Como indicador de logro, podemos ver que si a usted le costó responder estas preguntas, si a usted respondió una sola o cometió muchos errores en las diferentes preguntas, usted requiere a lo mejor mejorar mucho más dentro de su concentración, requiere a lo mejor hacer más consultas. Recuerde que siempre estoy disponible para hacer cualquier consulta. Si usted fue capaz de responder todas las preguntas de comparación, pero en la explicación del esquema le costó un poquito, está medianamente logrado, eso es muy bueno también. Y si usted fue capaz inclusive de explicar el esquema, de entenderlo y poder utilizar sus propias palabras para explicar cómo este funciona, su resultado fue excelente y muchas felicitaciones.
Sin embargo, a aquellos que les costó un poco más, no se desalienten y aún están a tiempo de poder mejorar su respuesta, de poder actualizar a lo mejor su guía gracias a esta retroalimentación. Muchas gracias, estén muy bien, cuídense y estaremos en contacto en nuestras siguientes reuniones y en nuestras siguientes guías.